Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la mañana del viernes 17 de noviembre, una semana que sigue escribiéndose en clave de relaciones internacionales, en clave de geopolítica y de tensiones en el tablero internacional. El alto calado informativo, el alto voltaje informativo llega esta mañana desde Oriente Medio con múltiples referencias por parte de los grandes actores implicados en ese conflicto que mantiene en alerta al globo. Por una parte, declaraciones de Netanyahu en el que habla de cómo no pueden frenar el número de víctimas civiles acusando a los terroristas de Hamas. Por otra parte, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken apuntando a que en el futuro Estados Unidos no va a apoyar una reocupación de Gaza, y también las declaraciones de Irán señalando cómo por la parte trasera con contactos secundarios sí habría hecho llegar a Estados Unidos la idea de que no quiere una escalada del conflicto, pero con la que descarta el diálogo directo entre el gobierno de Teherán y el de Washington. Todo esto, por supuesto, mientras seguimos asistiendo a las declaraciones de esa cumbre de la APEC, esa cumbre económica, Asociación de Asia-Pacífico, que sigue celebrándose en San Francisco, en Estados Unidos, y donde tras ese encuentro entre Joe Biden y Xi Jinping, el presidente de Estados Unidos, y China, el gran encuentro ha sido ahora entre el mandatario del gigante asiático y el de Japón. Son, sin lugar a dudas, los grandes asuntos que escriben la crónica de la actualidad de esta mañana del 17 de noviembre, y es en este punto donde tenemos que empezar mirando lo que ha dicho el primer ministro de Israel. Benjamín Netanyahu ha hablado y ha puesto sobre la mesa una evidencia. Eso sí, reconoce de alguna manera que los intentos de minimizar el número de víctimas civiles con ese enfrentamiento con Hamas, desde que a partir de los ataques del 7 de octubre Israel declaró la guerra al movimiento de resistencia islamista, dice que esos intentos por minimizar las víctimas civiles no han tenido éxito. Dice que las fuerzas israelíes están tratando de informar, lanzan folletos e incluso se ponen en contacto, hacen llamadas telefónicas a los civiles pidiéndose que abandonen ese enclave de Gaza, pero sin embargo dice que esos intentos quedan en saco roto, da que jamás lo que pide es que continúen en la zona, y es precisamente el motivo por el cual el número de víctimas sigue aumentando y no se puede reducir. Son las declaraciones que ha puesto sobre la mesa el primer ministro israelí y medio de las reclamaciones internacionales para que Israel trate de evitar ese número de víctimas civiles y que rechaza como responsabilidad propia precisamente por los impedimentos que pone Hamas a la marcha de los civiles. Entre tanto, Israel continúa con su ofensiva terrestre y sobre todo con lo que está siendo la ofensiva que emprendía hace ya más de 24 horas en el hospital de Al-Shifa, el más grande hospital y centro hospitalario de Gaza. Ha dicho el ejército israelí que ha encontrado bajo ese edificio sanitario un túnel del movimiento terrorista de Hamas. Asegura que los soldados han encontrado ese túnel que habría sido utilizado por los terroristas en un momento en el que además han publicado un vídeo que, según han señalado los responsables del ejército, es la entrada de un túnel en un área al aire libre de Al-Shifa. El vídeo, eso sí, que todavía no ha podido ser verificado, mostraba un profundo agujero en el suelo lleno y rodeado de escombros de hormigón, madera y arena en una zona que parecía que había sido excavada. Estados Unidos confía en una evaluación de sus propias agencias de inteligencia sobre las actividades de los terroristas de Hamas en el hospital de Al-Shifa, pero según lo que ha dicho el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, no la va a compartir ni dar detalles. Entre tanto, y mientras Israel continúa en ese centro hospitalario, Naciones Unidas ha denunciado que este viernes no va a haber ayuda humanitaria. Naciones Unidas que ha expresado esa preocupación de que no se va a entregar ayuda a los palestinos a través de ese cruce de Rafah con Egipto. Y por supuesto, si miramos al conflicto en Oriente Medio, clave las declaraciones de los grandes actores que miran
al conflicto y sobre todo que podrían ser los principales en llevar a cabo una escalada, lo más temido por el globo. El mensaje de esta mañana llega de la mano de Irán, que habría trasladado a Estados Unidos su intención y su mensaje claro de evitar una escalada del conflicto en Oriente Medio, acompañado de una advertencia, porque el máximo diplomático de Irán asegura que Teherán le ha trasladado a Washington a través de canales secundarios que no quiere una escalada de esa guerra entre Israel y Hamás, no quiere que se extienda más, pero advierte a Washington que el conflicto regional podría subir de nivel, podría ser inevitable si continúan los ataques israelíes contra Gaza. En una entrevista con Financial Times, el ministro de Exteriores iraní, Hossein Almiradolahian, ha explicado que durante los últimos 40 días se han intercambiado mensajes entre Irán y Estados Unidos a través de esa selección de intereses estadounidenses en la embajada suiza en Teherán, al tiempo, eso sí, que ha descartado tener la posibilidad de establecer conversaciones directas entre los países que están declarados como enemigos. Recordemos que Irán es el principal aliado de las milicias islamistas anti-Israel en la región y ha dicho, se ha defendido desde los ataques del 7 de octubre señalando que no habían sido informados con antelación de ese devastador ataque que desencadenó este episodio bélico. Pese a ello, Occidente sigue responsabilizando a Irán por ese apoyo a los grupos militantes, milicianos contra el Estado judío, incluidos Hamás y Hezbollah, que Irán considera un pilar en su estrategia de seguridad. Y por supuesto también mirando Oriente Medio, claves las declaraciones que pone el gran aliado de Israel, que no es otro que Estados Unidos. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, asegura que Estados Unidos va a seguir insistiendo en que Israel no puede volver a ocupar Gaza. En declaraciones a la ABC News, el secretario de Estado ha confirmado que ese es el mensaje prioritario que traslada la administración Biden al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el de que no puede haber una reocupación de Gaza por parte de Israel. Eso sí, Blinken admite que tal vez tenga que haber un periodo de transición en el que tengan que brindar seguridad para Gaza. En esa entrevista, Blinken ha dicho que cuando se trata del futuro de Gaza, a juicio de Washington, tiene que estar bajo el gobierno palestino y también tiene que haber seguridad. Una vez más, ha defendido como a su juicio el camino para la paz y la seguridad duraderas, tanto para israelíes como para palestinos, tiene que avanzar para garantizando que los palestinos tengan derechos políticos, la capacidad de gobernarse a sí mismos y de la toma de decisiones por su propio futuro en su propio Estado. Y por supuesto, ampliando las miradas, atentos también a todas las informaciones que llegan desde ese foro APEC, esa cumbre económica, esa Asociación Económica de Asia-Pacífico, donde hemos escuchado en las últimas horas al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, destacar los fuertes vínculos de Estados Unidos con los países miembros de ese foro de cooperación económica. En un discurso en el marco de la cumbre, el jefe de la Casa Blanca les ha instado a trazar un futuro que trate a los trabajadores de manera justa, pese a que su país no ha logrado avanzar en el desarrollo de normas comerciales claves que buscaban las naciones de la región. Biden ha participado en esa cumbre un día después de su cumbre bilateral con su homólogo chino, Xi Jinping, y al igual que el asiático ha hablado ante esa reunión de presidentes ejecutivos de grandes empresas. Biden destaca la fortaleza de la economía estadounidense y el compromiso del país con los altos estándares laborales y el medio ambiente. Y en el marco de la APEC, el presidente chino Xi Jinping y el primer ministro japonés Fumio Kishida también han hablado de lo que son unas conversaciones poco habituales y cuanto menos inusuales. Ambos se han comprometido a buscar relaciones mutuamente beneficiosas en lo que han sido sus primeras conversaciones, también cara a cara en un año, en una señal de que las dos principales economías, las mayores de Asia, están buscando minimizar las tensiones que les separan y que les mantienen con unas relaciones bastante tensas. Los dos líderes han discutido la prohibición de China sobre los productos pesqueros japoneses y el caso, además,
de ese alto perfil de un empresario japonés detenido en China durante las conversaciones que han mantenido durante una hora al margen de esta cumbre de la APEC. Los países, según han señalado, deberían centrarse en intereses comunes y reafirmar su relación estratégica de beneficio mutuo, así como darle un nuevo significado. Es el mensaje que ha trasladado Xi Jinping a Kishida mientras se han sentado uno frente al otro en una mesa en la que ambos estaban flanqueados por sus propias delegaciones. Y, por supuesto, siguiendo los ecos de esas negociaciones, de esas conversaciones, en el marco de la cumbre de la APEC siguen resonando lo que han sido esas conversaciones, las primeras también cara a cara, entre Joe Biden y Xi Jinping en un año, en un momento en el que tratan de descongelar las relaciones entre ambos países. Sin embargo, y pese a ese discurso y esas inclinaciones, no se liman las tensiones del todo e incluso podríamos aventurarnos y encontrarnos ante el peligro de una posible nueva guerra comercial entre Estados Unidos y China. Javier Longo, muy buenos días. Sí, ¿qué tal, Eva? Muy buenos días. La pregunta nos queda en dónde está esa guerra de divisas a la que asistíamos hace no tanto tiempo entre las dos principales economías del mundo, entre China y los Estados Unidos de América. De momento no la tenemos, pero puede que estemos a las puertas de una. El renminbi, el yen, por mirar a divisas asiáticas, se han depreciado de una manera histórica, en el punto más débil frente al dólar desde 2008 el renminbi, desde 1990 el yen. El superávit por cuenta corriente del gigante asiático está cerca de niveles récord, si no ha hecho historia ya, y la Casa Blanca obsesionada con impulsar la manufactura y lo que considera competencia desleal del dragón dormido. Si bien lo de ahora es una pausa en ese conflicto, es muy poco probable que sea una paz permanente, básicamente por los desajustes cambiarios que no han desaparecido. Los teníamos hace unos años y los tenemos también ahora. China, en particular, amenaza con volver al tipo de comportamiento mercantilista que provocó las primeras tensiones hace ya 20 años. Estados Unidos, a pesar de las fuertes objeciones al proteccionismo que distorsiona el comercio, los subsidios internos de China, esos que investiga ahora la Unión Europea, no se ha preocupado mucho por el valor del renminbi o la posición comercial de Pekín. En el informe semestral de divisas del Tesoro que se publicaba hace unos días no se daba cuenta siquiera sobre ello. Hay varias razones para sostener una afirmación como esta. Mientras la economía estadounidense se recupera a día de hoy notablemente, bien de la pandemia, el dólar más fuerte ayuda a mantener baja la inflación. Y si no, la Reserva Federal interviene, sube los tipos para tratar de congelar a la economía. La política industrial intervencionista de Biden ayuda. Y luego sorprende que en los últimos años el dólar apenas se ha movido de donde estaba. Hay pocas señales también de que el papel internacional del dólar esté de capa caída. El PBOC, el Banco Popular de China, ha comenzado a prestar en renminbi a más países a través de esas líneas swaps. El último caso es con Argentina, pero no tienen más peso más allá del marginal. En los últimos meses el PBOC ha actuado para sostener al renminbi. ¿Y por qué decíamos que podría haber crisis? Bueno, bien, la crisis podría darse porque si Estados Unidos se desarrolla de una manera más notable de lo que la estamos viendo y todo es por demanda interna, podría tratar de recuperar la manufactura o al menos mantenerla como está a través de las exportaciones. ¿Qué pasa? Que si empieza a exportar se va a dar de frente con China, que quiere volver a esa política de exportación que le ha valido unas cifras de crecimiento económico récord durante las últimas 2 décadas. Si esto pasa, el mundo tiembla con una desaceleración, ampliación de déficit y superávits, guerras de divisas que podrían fácilmente comenzar de nuevo. Gracias, Javier. Seguiremos muy de cerca todas esas tensiones entre las dos principales economías del mundo. Tratan de limar las tensiones, de acercar posiciones y recuperar esos lazos comerciales y, por supuesto, conversaciones militares. En este punto clave, esta mañana, lo que sin lugar a dudas pone en evidencia cómo esas tensiones y esos intentos de Estados Unidos de frenar el acceso a la más alta tecnología china siguen escribiendo titulares. De hecho, Applied Materials se encuentra bajo investigación criminal de Estados Unidos por envíos a la compañía SMIC de China, según la informa en exclusiva esta mañana Reuters. El fabricante de equipos de semiconductores se encuentra bajo esa investigación criminal, según las fuentes citadas en Estados Unidos, por
presuntamente haber evadido esas restricciones a las exportaciones al principal fabricante de chips de China, SMIC, según 3 fuentes citadas por la agencia estadounidense. El Departamento de Justicia estaría investigando al fabricante de semiconductores por enviar equipos a MSIC a través de Corea del Sur sin licencias de exportación. En ese contexto, y según las fuentes, están en juego cientos de millones de dólares en equipos y es, sin lugar a dudas, uno de los grandes protagonistas. Hay que señalar cómo las acciones de Applied Materials ha caído un 7,3% tras la noticia y también la empresa ha informado sus resultados trimestrales. Y por supuesto, protagonista también de las últimas horas, lo que ha sucedido mirando al mercado, a las acciones de Alibaba, que se han desplomado más de un 9% después de que el gigante chino del comercio electrónico anunciase que aparca, que desecha sus planes de escindir su división de computación en la nube. El motivo, precisamente, las restricciones a la exportación de chips de Estados Unidos, que han dificultado que las empresas chinas obtengan esos suministros de chips críticos de empresas estadounidenses. Recordemos que Washington prohibió las ventas de Nvidia en octubre, esos chips H800 y A800 avanzados centrados en inteligencia artificial. Desde Alibaba creen que la escisión total de su Cloud Intelligence Group puede no lograr el efecto deseado de llevar un mejor valor para los accionistas y ha puntualizado cómo las restricciones en ese comercio, en esa tecnología, han creado incertidumbre para las perspectivas de su negocio en la nube. En este punto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.